Amigas y amigos, 7:32 de la mañana. Nosotros continuamos con más información en su noticiero Venevisión. Gregorio Rojas y Lirio Pérez estamos listos para acompañarles en este recorrido por las informaciones. Aquí en Ponte al Día y comenzamos de inmediato. Al exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con el presidente Nicolás Maduro y con representantes de la oposición. Esto con la intención de propiciar un diálogo que pueda buscar soluciones a la crisis política, económica y social por la que atraviesa el país. Rodríguez Zapatero señaló que el camino será largo, duro y difícil, pero es el que necesita Venezuela. Por su parte, el exmandatario dominicano Leonel Fernández informó que coordinará un equipo económico tanto con sectores públicos y privados para revisar los temas de abastecimiento e inflación. Tanto el presidente Maduro como el presidente de la Asamblea y los representantes de la Mesa para la Unidad Democrática han expresado su voluntad de diálogo. Un diálogo nacional que aborde, sin duda, los problemas sociales, económicos, los problemas institucionales, los problemas de convivencia pacífica, de libertades, y como UNASUR ha reiterado en muchas ocasiones, desde la perspectiva del respeto a las reglas democráticas, al Estado de Derecho y a la Constitución. La Asamblea Nacional pidió formalmente al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que invoque la Carta Democrática Interamericana ante la crisis institucional y humanitaria que vive el país. El día de hoy ha sido recibido el informe entregado por la Asamblea Nacional, por el secretario general, y esperamos que de aquí en adelante, invocando en primer lugar el artículo 3 de la Carta Democrática, que define claramente lo que es la democracia representativa en nuestros países, y apelando a la invocación del artículo 20 de la Carta, sírvase esta organización tomar las acciones pertinentes para resguardar la democracia venezolana y sobre todo al pueblo de Venezuela, que está sufriendo y que está viviendo la situación más angustiosa de su historia republicana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, espera que la oposición ceda en sus posturas y respete la Constitución en esta nueva etapa de diálogo encabezada por exmandatarios. Asimismo, el jefe de Estado acusó a la MUD de buscar calentar la calle con llamado a movilizaciones para generar un golpe de Estado. He solicitado y así hemos acordado que el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, el presidente de Colombia, el expresidente Rodríguez Zapatero de España, el expresidente Martín Torrijos de Panamá y el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana inicien un conjunto de contactos para que la oposición respete la Constitución y para que se inicie un diálogo de respeto a la paz. A partir de hoy, con los primeros contactos que se han iniciado, yo deseo la mayor de las suertes, con mucha paciencia le he dicho a los expresidentes, para ver si los sectores de la oposición cesan en su actitud golpista y colaboran en un proceso de diálogo para que el país supere sus problemas y podamos avanzar en paz. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, manifestó que el Parlamento negaría un decreto de conmoción nacional si, a pesar de ser constitucional, contradice la realidad que se vive en Venezuela. La conmoción que hay aquí es el mal desempeño del presidente. Él dijo que algo así como que yo era un error de la historia, pero los errores de la historia se pueden corregir, los que no se pueden corregir son los errores de la naturaleza. En Aragua, el gobernador Tarek El Aizami encabezó una concentración de las organizaciones de base que integran el PSUV para respaldar al presidente Nicolás Maduro. El representante de la Mesa de la Unidad ante el CNE, Juan Carlos Caldera, denunció que 800.000 firmas consignadas están en riesgo en los procesos de digitalización y digitación. Dijo que el CNE está aplicando criterios sobrevenidos para la validación. En las últimas 24 horas fueron asesinados 2 funcionarios policiales en Caracas. Uno pertenecía a la policía del municipio Sucre y otro a la Policía Nacional Bolivariana. A los 2 los asesinaron para robarles las motos, armas y pertenencias. Un hombre de 88 años, identificado como Pedro José Aspurua Marturet, y su chofer fueron asesinados en su residencia, ubicada en el Country Club. Delincuentes entraron al inmueble para perpetrar un robo.
En Zulia, 2 presuntos delincuentes fueron abatidos al enfrentarse a comisiones de la policía del municipio San Francisco. El rector suplente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero, confirmó que técnicos en dactiloscopia y grafología participan en la digitalización y digitación de las firmas. Destacó que esa fase del proceso de verificación se extenderá hasta el 31 de mayo. A juicio del diputado de la Unidad, Tomás Guanipa, la posibilidad de que se declare el estado de conmoción por parte del Ejecutivo es una clara demostración de que se busca imponer una dictadura en el país. El diputado por el PSUV, Edwin Rojas, rechazó la carta abierta emitida desde la OEA y aseguró que el secretario del organismo, Luis Almagro, debería asumir una postura imparcial. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. Parlamentarios del Gran Polo Patriótico desestimaron que los acusen de corruptos. La Mesa de la Unidad Democrática agradeció a un grupo de expresidentes la intención de querer resolver pacífica y constitucionalmente la crisis que atraviesa Venezuela. Señalaron que si se quiere promover un diálogo, la nación debe ser escuchada. El Ministerio Público presentará a 6 jóvenes y un adolescente por presuntas agresiones a 6 oficiales de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. Los señalados fueron aprehendidos por el SEBIN en Altamira. El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó que al menos 41 personas fueron detenidas el pasado miércoles durante las marchas de la oposición. Mujeres del PSV denunciaron ante el Ministerio Público a miembros de la Mesa de la Unidad Democrática por las agresiones que sufrió la funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana, Dubrasca Álvarez. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. Delsa Solórzano destacó la necesidad de depurar las policías de la corrupción y de las bandas criminales, mientras que la diputada Tania Díaz calificó a sus colegas parlamentarios de la unidad de mantener una doble moral. Trabajadores de Empresas Polar del centro de distribución ubicado en La Yaguara, aquí en Caracas, exigieron al Ejecutivo Nacional una vez más aprobar las divisas para importar cebada y poder reiniciar la producción de cerveza y malta. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, dijo que el espacio aéreo venezolano no fue violado, pero señaló que un avión dedicado a actividades de espionaje orbitó en el espacio de información regional, lo que originó el despliegue de aviones caza por parte de la aviación militar. En Táchira, a 9 meses del cierre de la frontera, sectores productivos realizaron un paro y marcharon por las principales calles de San Antonio para exigir la reapertura del paso por los puentes internacionales. Durante sesión ordinaria, la Asamblea Nacional aprobó el informe final de la Comisión Especial de Fronteras, en el que piden restablecer la economía formal y evitar la violación de derechos humanos. La bancada oficialista dijo que el cierre fronterizo aún es necesario para evitar delitos. En Cumaná, más de 276 familias del sector La Llanada, a quienes se les asignó un urbanismo, esperan porque se realice contraloría a la obra, ya que aseguran que la construcción presenta fallas estructurales. El Ministerio Público logró privativa de libertad para el actor Armando Cabrera por ser el presunto responsable del homicidio de Keidwin Alexander Suárez, hecho ocurrido el pasado sábado 14 de mayo en El Rosal, Estado Miranda. Una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se llevó detenido al comisario Coromoto Rodríguez, jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. La información la confirmó Edgar Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, quien aseguró que desconocen el motivo de la detención. En Anzoátegui, personal médico, enfermeras y familiares de pacientes recluidos en el Hospital de Niños Tobías Guevara Rojas de Barcelona protestaron a las afueras del oncológico por el mal estado de las instalaciones y la falta de insumos médicos. El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, informó que 10 personas fueron detenidas por el saboteo en el sistema eléctrico en la planta de Termozulia 3. Con un especial de baile y canto, niños y niñas de la guardería de la Asamblea Nacional Divina Pastora rindieron homenaje a sus representantes con motivo del Día de las Madres.
Diana D'Agostino, esposa del presidente del Parlamento Henry Ramos Ayub, agradeció ser invitada a compartir en el acto. Hacemos una primera pausa. Ya regresamos con más información. Siete y 46 minutos de la mañana, ahora repasamos lo más destacado en materia internacional. Fuerzas de seguridad egipcias confirmaron que los restos y pertenencias encontrados en el mar Mediterráneo corresponden con el vuelo MS-804 de Egypt Air, desaparecido el pasado jueves. El portavoz militar Mohamed Samir expresó en un comunicado que se localizaron partes del Airbus A320 y objetos personales de los pasajeros a unos 290 kilómetros de la costa de la ciudad de Alejandría, en Egipto. Tras una primera confusión, la información fue confirmada y autoridades se encuentran en labores de recuperación de las piezas. Asimismo, continúan con la búsqueda de la caja negra de la aeronave que cubría la ruta París-El Cairo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Celine Dion, quien anunció que su próximo tema será un homenaje a su fallecido esposo. La cantante publicó este miércoles que su nueva canción, Desde la muerte de su marido y manager, se la dedica a él. Una noche más saldrá al mercado en unos días como el primer tema de su próximo álbum, dijo la canadiense en su sitio web. Se trata de un homenaje y está previsto que se dé a conocer el 24 de mayo, cuando inaugure una serie de 9 conciertos en París. Celine es una de las artistas más exitosas, con más de 220 millones de discos vendidos, y también tiene previsto actuar este domingo en los Billboard Music Awards, que se celebrarán en Las Vegas. Miley Cyrus decidió suspender su boda por rumores de infidelidad. La prensa rosa de Estados Unidos asegura que los planes de boda entre Miley y Liam se han congelado tras una supuesta infidelidad por parte del actor. De acuerdo con un informe publicado, Liam habría engañado a la actriz y cantante con una misteriosa chica en California, mientras ella se encontraba en Nueva York trabajando. Según una llegada de la pareja, el chico no está preparado para asumir el compromiso y posiblemente ella tampoco es su mujer ideal. Y aparecen nuevos herederos de la estrella del pop Prince. Otras 2 personas se presentaron este miércoles como herederos de Prince cuando el administrador de los bienes dispuso planes para realizar exámenes genéticos. Estas personas dijeron que eran descendientes del medio hermano mayor de Prince, quien dirigió el equipo de seguridad del cantante antes de que ambos se distanciaran. Además de los miembros de la familia extendida de Prince, un preso de 39 años intenta que se le reconozca como hijo del cantante. El tribunal revisará todos los documentos de las personas que sostienen que son sus herederos y tienen como plazo máximo para recibir objeciones a esa propuesta el 27 de junio de este año. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan una feliz mañana y los espero aquí en Estrenos y Estrellas en nuestra emisión meridiana. Gracias, Federica. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Jorge Millán, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad y miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Eso será en breve, los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Estamos listos para conversar con el diputado Jorge Millán. Él es miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional y además representante de la Mesa de la Unidad. Bienvenido y buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, Liri, y a Venevisión. Y un saludo a todos los que nos están viendo ahorita en la mañana y un buen día para ellos. Diputado, por invitación de UNASUR, 3 expresidentes, el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana, han venido a tratar de hacer un papel mediador entre gobierno y oposición. Ayer el expresidente Rodríguez Zapatero decía que luego de reunirse con ambas partes existe voluntad de diálogo. Eso lo hemos venido escuchando. Si es así, ¿cuál es la posibilidad real que ese diálogo se traduzca en acciones concretas para la reconciliación? Bueno, para nosotros siempre el problema es Venezuela y todo lo que se haga en beneficio de Venezuela y los venezolanos, nosotros como Unidad Democrática vamos a estar allí tratando de colaborar. Ahora, hemos sido muy precisos en decir desde la Unidad Democrática que el problema que vive Venezuela tiene un nombre y un apellido y es Nicolás Maduro, y por eso ese diálogo tiene que estar sustentado en el respeto a los derechos de los venezolanos, y los venezolanos tienen derecho
a exigir el revocatorio. Eso es un derecho constitucional y el gobierno, en conjunto con los poderes públicos que tiene secuestrados, está evitando que ese derecho se realice, por lo cual el diálogo tiene que estar sustentado fundamentalmente en que nosotros los venezolanos podamos ejercer el derecho de revocar a un gobierno cuando el gobierno no sirve. Y en el caso de Nicolás Maduro, tenemos al peor presidente de la historia republicana de Venezuela, por lo cual hay suficientes razones para que vayamos a las urnas y desde las urnas los venezolanos podamos decir si queremos a este presidente o no queremos a Nicolás Maduro. Su colega parlamentario, el presidente de la Comisión de Política Exterior, el diputado Luis Florido, estuvo en la OEA, presentó un informe al secretario general Luis Almagro y él solicitó ya formalmente que se activen 2 artículos de la Carta Democrática. Por favor, explíquele al país en qué consistiría eso, y eso sería de cumplimiento. Entendemos que la propia Constitución dice que Venezuela debe cumplir los mandatos de los organismos internacionales por los convenios que haya firmado. Sí, bueno, la presencia de los expresidentes es una demostración de la crisis que vive el país, la padecemos todos los venezolanos tenemos que hacer cola, los venezolanos no conseguimos alimentos, los venezolanos no nos alcanza el ingreso, tenemos que buscar medicina y obviamente el mundo está, digamos que, muy atento a lo que pasa en Venezuela, un país que manejó más de $1 millón de millones de dólares, y hoy, ¿qué ocurre? La gente está empobrecida. Entonces es sorprendente que un gobierno haya llevado a su pueblo al nivel de miseria en la cual nos han colocado. Por lo cual nosotros estamos solicitando a la OEA que la OEA intervenga y revise el caso venezolano. Eso es lo que llevó el diputado Luis Florido como presidente de la Comisión de Exteriores y que fue consignada una carta de la directiva de la Asamblea Nacional. Nosotros pretendemos que la OEA, que es el marco en donde estamos nosotros circunscritos como país americano que somos, pueda conocer de la situación y pueda exigir que los derechos democráticos de todos los venezolanos se cumplan. Nosotros no estamos exigiendo nada distinto de lo que establece la Constitución. Si aquí alguien está violando la Constitución permanentemente es Nicolás Maduro, que es un presidente repudiado, que los venezolanos no lo quieren y quiere imponerse a la fuerza, producto de la coactación que tiene de poderes como el Tribunal Supremo, que tuvo que invadirlo, penetrarlo en diciembre con una Asamblea Nacional que ya estaba prácticamente vencida porque el pueblo venezolano se había expresado el 6 de diciembre y también con un CNE que siempre hemos sabido de su parcialidad hacia el gobierno. Ahora que menciona al CNE, muchos líderes de la oposición han dicho que el referendo revocatorio previsto en la Constitución sería una suerte de válvula de escape a la crisis del país, pero ya sus autoridades han dicho que se van a tomar los 30 días para la revisión, ahora un proceso de digitalización para posteriormente validar la firma. ¿Esto afectaría las fechas? ¿Ustedes confían en que pueda hacerse este año el revocatorio? Mira, nosotros estamos en un proceso donde la corrupción y las mafias organizadas que están alrededor del gobierno están muy asustadas. Son unas mafias muy débiles que han arruinado a Venezuela y ellos están haciendo todo para poder evitar que el pueblo se exprese. Y eso forma parte de las actuaciones que vienen cometiendo estas señoras del CNE, tratando de impedir que el referéndum revocatorio se dé. Es un derecho de los venezolanos que podamos decidir si queremos que el gobierno se quede. No solo Nicolás Maduro, sino el gobierno, porque hay una diferencia y esa es parte de la discusión. Después de enero se revoca Maduro, pero podría quedarse el vicepresidente de la República. Ellos quieren alargar eso para poder seguir protegiendo la corrupción, para poder seguir protegiendo a estas mafias que han liquidado la calidad de vida de los venezolanos y nosotros no lo vamos a permitir. Esos son derechos constitucionales que tenemos los venezolanos y nosotros hemos decidido presionar, nosotros hemos decidido salir a las calles pacíficamente, constitucionalmente, a exigir nuestros derechos y eso forma parte también de las solicitudes que estamos haciendo a la OEA, a la Unión Interparlamentaria Mundial y al mundo en general. La democracia en Venezuela está en peligro, hemos visto cómo el presidente por decreto ha derogado la Constitución venezolana, ha derogado artículos, eso no se había atrevido nadie, ni siquiera Gómez se había atrevido a esto. ¿Y eso por qué? Bueno, por el temor a salir del poder. Yo creo que al final de esto ellos podrán tratar de colocar las trabas que quieran, pero la fuerza del pueblo no la van a poder detener. Lo dijimos el 6 de diciembre, cuando la gente estaba temerosa porque de repente iba a votar y ese voto no se iba a reflejar en las urnas, y les dijimos, la fuerza del pueblo no la puede parar nadie. Y nosotros insistimos hoy, esa fuerza del pueblo venezolano se va a ejercer en este proceso y nosotros vamos a lograr que el referéndum revocatorio se haga este año.
El estado de conmoción nacional que el presidente Maduro dijo que podría declarar de continuar la violencia, ¿qué implicaciones tendría? Bueno, aquí la violencia que hay es una violencia que el año pasado murieron 28.000 personas de forma violenta. Aquí tenemos un estado donde la impunidad ronda el 95%. Ese es el estado violento que lidera Nicolás Maduro. La única conmoción que existe en el país, como la dijo el presidente de la Asamblea Nacional, es la que genera Nicolás Maduro. Él no está en capacidad de decretar ningún estado de conmoción porque él creó el estado de conmoción que vive Venezuela. Nosotros estamos en una situación de conmoción. Mira, lo que vivimos los venezolanos no lo viven ni los países más pobres de África. Eso es que tengamos que estar 8 horas de cola para ver si conseguimos algún producto. Eso es que tengamos un salario mínimo que no alcanza, pero para nada para poder cubrir la cesta básica. Que no tengamos medicina. Un gobierno tan vil, porque eso es una vileza, que no permita que entre en medicina para poder atender a la cantidad de personas que hoy tienen alguna enfermedad y que están padeciendo y se están complicando, y ha habido muertos porque no han sido atendidos correctamente y no han accedido a la medicina. Forma parte de la conmoción que ha generado Maduro. Él está violando la Constitución. Hoy, si nosotros nos vamos a la Constitución, no existe estado de emergencia porque la Asamblea Nacional lo negó. Una cosa es que el Tribunal Supremo de Justicia lo declare constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a ese tribunal, que bastantes violaciones también ha hecho a la Constitución, lo que está planteando en el decreto Maduro cumple con la ley. Pero quien lo aprueba o lo niega es la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional lo negó. Ellos deben decirle la verdad al país. Pero también nosotros debemos ser muy claros. Esas actuaciones del presidente de la República y de sus funcionarios amparados en un decreto de emergencia que está negado por la Asamblea Nacional son ilegales y en el futuro tendrán consecuencias. Diputado, justamente el PSV se declaró en sesión permanente ante las supuestas amenazas que sufre Venezuela, y además también el presidente Nicolás Maduro ha dicho que la Asamblea Nacional puede ser disuelta, que tiene los días contados. Bueno, yo creo que el PSV debió haberse declarado emergencia por los problemas de los venezolanos. Pero lamentablemente nosotros tenemos un gobierno que lo que está es dedicado a defenderse a sí mismo. Este es un gobierno que no está preocupado si la gente come o no come. Este no es un gobierno que no está preocupado si la gente se muere porque lo atacó algún delincuente o no. Este es un gobierno que se ocupa solo de ver cómo preserva a Nicolás Maduro. Por lo cual, esa violencia que ellos expresan existe en las calles producto del mal gobierno. Y bueno, vamos a ver si se atreven a disolver la Asamblea. La Asamblea hoy es el único poder legítimo que existe, porque acaba de ser electo por el pueblo venezolano el 6 de diciembre. En cambio, Nicolás Maduro hoy, hagamos una encuesta para que lo veamos, no tiene respaldo popular. Es un gobierno muy débil, sostenido lamentablemente por un alto mando militar muy débil que está violando la Constitución. Diputado, no quiero despedirlo sin que me hable, por favor, de la situación eléctrica, ya que usted preside la subcomisión mixta que se ha encargado de estudiar esto. ¿Qué han recogido de las comparecencias de las contratistas que ha suscrito convenios con el Estado para resolver el problema energético? Bueno, este es uno de los ejemplos de la situación en que han llevado a Venezuela en cada uno de los aspectos de la vida ciudadana. El servicio eléctrico hoy está caotizado, está en una crisis profunda, producto de que se robaron más de 30.000 millones de dólares. Eso hoy representa casi 3 veces las reservas que tenemos. Nosotros deberíamos tener hoy generación eléctrica para exportar. ¿Y por qué no la tenemos? Bueno, ya lo hemos dicho, corrupción y mala gerencia. Frente a eso, ¿qué estamos viviendo los venezolanos? Una situación de racionamiento que se ha extendido y que podría volver a repetirse el año que viene, porque no vemos ninguna política sensata. La única política que ha tenido el gobierno es esperar que llueva. Y bueno, ha venido lloviendo, se está subiendo la cota del Guri y pareciera que vamos a poder resolver el tema de que el Guri siga activo y sigamos con esta situación de un sistema eléctrico que no está adecuado para cubrir las demandas de los venezolanos. ¿Esto por qué? Porque el gobierno no tiene política. Nosotros estamos planteando una ley orgánica del Servicio Eléctrico Nacional que permita resolver el problema a largo plazo. Han anunciado una reducción del racionamiento, pero ellos deberían anunciar cuándo es la solución del problema eléctrico, o sea, cuándo van a estar activas las termoeléctricas que deberían estar activas, cuándo va a estar Tocoma activa. Entonces, nosotros pedimos al gobierno que le responda a los venezolanos por la corrupción que hubo en el sistema eléctrico y por un plan integral que pueda resolver el problema de todos los venezolanos que viven permanentemente en un racionamiento. Gracias por venir a Entrevista Venevisión.
Gracias a ti, Lili. Diputado Jorge Millán, por la Mesa de la Unidad Democrática ante la Asamblea Nacional. Volvemos contigo, Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo.